Buenas noches a todos, mi nombre es Igor Zambrano, soy estudiante de la sección A1 de la materia Impuestos sobre la Renta de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión vengo a hacer la ponencia sobre las conclusiones de los temas 9, 10, 11, 12 y 13 del programa de la materia de Impuestos sobre la Renta del noveno semestre. Comenzando con el tema número 9 tenemos las rentas presuntas. Este tema se refiere a la determinación de las rentas presuntas. Esta es una metodología que permite determinar el ingreso neto a partir de un esquema distinto a lo que hemos venido estudiando anteriormente. Es decir, no vamos a imputar los costos y deducciones al ingreso bruto, puesto que ya el legislador a determinadas actividades les otorga un porcentaje que por su presunción legal será el ingreso neto a ser utilizado como la base imponible. Las rentas presuntas son un método para determinar el ingreso neto de ciertas actividades económicas. Se basan en la idea de que el legislador puede establecer un porcentaje fijo que se aplicará a los ingresos brutos de dichas actividades para obtener el ingreso neto. Esto significa que no es necesario imputar los costos y deducciones al ingreso bruto, lo que puede simplificar el proceso de cálculo del impuesto sobre la renta. Las rentas presuntas son aquellas que la administración tributaria estima que un contribuyente ha obtenido sin necesidad de una comprobación detallada. Esto es debido a que existen situaciones en las que el fisco tiene la dificultad de averiguar cuánto ha ganado un contribuyente o porque su acción de inspección no llega más allá. La administración tributaria podía acceder a la determinación de las rentas sobre la base de ciertas o sobre la base presuntiva. De aquí nace el término rentas presuntas, ya que se dan cuando no se puede obtener la información necesaria por acción o omisión del contribuyente. Y es allí cuando el legislador debe otorgar validez jurídica a determinadas circunstancias. En conclusión, las rentas presuntas son enriquecimientos netos, los cuales se suman a los enriquecimientos netos ya determinados. Continuando con el tema número 10 del impuesto sobre las ganancias fortuitas y ganancias de capital, tenemos que sobre las ganancias fortuitas, la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 61 establece que estas ganancias fortuitas obtenidas por juegos de azar y apuestas estarán gravadas con el 34%, mientras que las de loterías e hipódromos estarán gravadas con el 16% según el artículo 62. Es importante resaltar que el pagador debe entregar al contribuyente un recibo con las ganancias obtenidas y el impuesto retenido, con su respectivo comprobante. El mecanismo del gravamen al dividendo es una metodología de control fiscal establecida por el legislador a los fines de determinados ingresos o causas de incrementos de patrimonio que sean gravadas por el impuesto. La metodología parte de una amplia regulación técnica de la manera específica de aplicación, y técnicamente se persiguen todos los ingresos de la entidad jurídica. Sobre el impuesto a las ganancias de capital, establece la ley de impuestos sobre la renta que, debido a las diversas empresas, tendrán diferentes desgravámenes. En cuanto a las empresas constituidas y domiciliadas en el país, es decir, Venezuela tendrá el 34%, mientras que las empresas constituidas y domiciliadas en el exterior tendrán un 34% también. Y todas las empresas también tendrán ciertos desgravámenes según su actividad económica, como las industrial, comercial, agropecuaria y servicios tendrán un 34% de gravamen, los hidrocarburos y conexas un 50%, las mineras y conexas un 60% y la enajenación de acciones el 1%. Este gravamen se aplica a toda persona natural o jurídica al estar consagrada en el impuesto sobre las ganancias de capital en la ley de impuestos sobre la renta, con la intención de que cuando se produce un incremento patrimonial o de capital en una empresa sin que se pague el impuesto respectivo y este enriquecimiento se distribuya a los accionistas. Este impuesto grava el ingreso por dividendo originado de la renta neta no exenta ni exonerada, que exceda de la renta neta fiscal y que no haya sido anteriormente pagado por el impuesto sobre la renta a nivel corporativo. El pago del dividendo por compañías anónimas se produce luego de un decreto de dividendos por parte de la Asamblea de Accionistas, lo cual se incluye un dividendo en efectivo, dividendos en acciones o un resultado de un aumento de capital social.
Continuando con el tema número 11, la administración tributaria y los medios electrónicos, establece que se refiere básicamente a la aplicación de todos los mecanismos que están previstos en la ley para revelar a la administración tributaria y consecuentemente al sujeto activo cuál ha sido el incremento patrimonial de la entidad o sujeto pasivo. En Venezuela prima el principio de autoliquidación, que por ende es el primer paso en ese proceso revelador por parte del contribuyente o responsable. La determinación de la obligación tributaria y todo el proceso de autoliquidación es propia del sujeto pasivo, quien a partir de la aplicación del esquema básico de la determinación de la renta neta deberá declarar, de conformidad con lo previsto en la ley, sus enriquecimientos, el impuesto generado y por ende pagar las cantidades resultantes. Como mencioné, el principio de autoliquidación es aquel que establece que el propio contribuyente es el responsable de calcular y pagar el impuesto correspondiente, utilizando todos los mecanismos previstos en la ley. La administración tributaria electrónica nos facilita el cumplimiento de este principio, al proporcionar a los contribuyentes las herramientas electrónicas para presentar sus declaraciones de impuestos, realizar el pago de los impuestos, consultar cualquier información tributaria y solicitar cualquier trámite administrativo. El CENIAT es el que ha implementado esta serie de medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, como la declaración y pago de impuestos en línea, emisión de facturas electrónicas y la automatización de los procesos de fiscalización. Todas estas medidas han permitido reducir los tiempos y costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que ha mejorado la comodidad tanto de los contribuyentes y ha aumentado la eficiencia en la recaudación de tributos. Para Venezuela es inevitable el crecimiento de todas las tecnologías de información en los últimos tiempos. Partiendo de esta premisa, los objetivos de esas mismas tecnologías implementadas por el CENIAT son principalmente la de modernizar la gestión institucional, incrementar el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, facilitar las operaciones en el comercio exterior y actualizar la estructura tecnológica. Continuando con el tema número 12, los anticipos de impuestos y la retención de la fuente, tenemos que, primero, que es un anticipo de impuestos sobre la renta aquí en Venezuela. El régimen de anticipos de impuestos sobre la renta sustituye a la declaración estimada de impuestos sobre la renta, solo para las calificadas como sujetos pasivos especiales, por lo que no serán exigibles al resto de las porciones pendientes de dicha declaración. Entonces, ¿qué es el anticipo de retención de la fuente? El anticipo es un mecanismo de administración y recaudo del tributo de renta del año siguiente. Es uno de los métodos indirectos que utiliza la administración tributaria en ejercicio de sus facultades para conseguir sus metas de recaudo. Acá, lo más importante es considerar que la retención de impuestos es un mecanismo que persigue fines de recaudación anticipada a través del pago del impuesto que corresponda antes de la finalización del ejercicio fiscal. La retención de impuestos sobre la renta es un monto que deja de ser percibido, o en este caso retenido, por el proveedor a todos los servicios prestados. Y por último, terminamos hablando sobre el tema número 13, que el tema número 13 es básicamente del que nos habla de la forma mediante el cual la administración tributaria actúa y se hace partícipe en el proceso de control fiscal. Así, tenemos que el Código Orgánico Tributario le otorga a la administración tributaria todas las amplias facultades de determinación y fiscalización. La administración tributaria para el impuesto sobre la renta le corresponde al CENIAT, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, con su ley y un reglamento que rige su funcionamiento y organización. La administración tributaria es la encargada que debe verificar periódicamente el cumplimiento de las condiciones para las exenciones estipuladas en la Ley de Impuestos sobre la Renta y también exigir a todos los beneficiarios de las mismas que presenten una declaración jurada anual de sus enriquecimientos, tanto netos como exentos. El CENIAT puede revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes para verificar la exactitud de la información proporcionada. Puede requerir
a los contribuyentes que presenten tanto informaciones adicionales o documentaciones que respalden la información contenida en sus declaraciones. Y por último, importante resaltar que el CENIAT es el órgano encargado de aplicar tanto las sanciones en caso de incumplimiento o ilícitos tributarios a través del procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Estas fueron las conclusiones sobre los temas expuestos y explicados en clase. Espero que haya sido de utilidad para todo aquel que esté escuchando este video. Feliz noche para todos.